Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Feliz comienzo de semana. Aquí arranca Zona Franca. El gobierno Petro está dando un vuelco malo o bueno. Cada quien juzgará a la cúpula militar y, como es de esperarse, eso no ha caído del todo bien en un sector realmente tradicional de la fuerza pública, aunque ha sido bien recibido por un vasto sector que de una u otra manera está cansada de los escándalos en el sector defensa. Se van 52 militares según una arremetida de Petro para dar paso a su nueva cúpula militar. Unos se van, otros llegan a asumir el mando. Hay una gran controversia alrededor de los que se fueron. En el caso de la policía, que recibió uno de los golpes más duros, se van 22 integrantes generales realmente para darle paso a generales llamados de segundo piso, de segundo nivel. Allí están incluidas una mujer. Se van también generales del ejército y de otras fuerzas para darle cabida a lo que Petro ha llamado unas fuerzas militares que deben proteger la vida, en la misma sintonía del país que se está imaginando. Un país que dice él debe ser una potencia de vida. A propósito de esto, al tiempo que se conocía la decisión, que se conocía el debate, también se conocía otro escándalo en la policía, en Sucre, en Chochó, donde integrantes de esa institución habrían asesinado y presentado a 3 jóvenes para presentarlos como integrantes del Clan del Golfo. ¿Qué hacer para acabar con las seguidillas de escándalos, garantizar el respeto a los derechos humanos y a la vez no hacer que un sector de militares se sientan ninguneados? ¿Qué va a pasar con la policía? ¿Qué va a pasar con el ejército? En general, con las fuerzas, con este nuevo viraje del gobierno Petro. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. Sacudieron el tapete y se van, les decía, 52 generales. En el caso de la policía, juntos, si lo sumamos, sumaban cerca de 600 años de servicio a la policía. Esta noche está con nosotros el almirante Luis Alberto Ordóñez, que es presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares. Almirante, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, compartir estos temas que son tan importantes para el país. Muchas gracias. Gracias, señor. Luis Eduardo Celis es investigador de paz y reconciliación y sociólogo, un hombre muy conocedor también del conflicto armado, de la fuerza pública y en general del conflicto. Luis Eduardo, buenas noches y bienvenido. María Camila, buenas noches y un gusto estar acá. Gracias. También está con nosotros Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados, jefe de viajes de observación de conflictos internacionales, periodista del Tiempo y también del Heraldo, un hombre también conocedor, profesor Rosanía, del conflicto y de la fuerza pública. Buenas noches. Buenas noches para ti, María Camila, para los televidentes y para mis compañeros de panel. Bueno, quiero comenzar con el almirante. No se conocía en el caso, y no es solo de la policía, almirante Ordóñez, un remesón de esta manera, un sacudón de esta manera, si se quiere leer de esa forma, en la fuerza pública. En el caso de la policía, desde que llegó el entonces director Óscar Naranjo, se fueron en su momento 11. ¿Cómo están leyendo ustedes la decisión del gobierno Petro sobre la fuerza pública? Sí, es un remesón grande, son en total 52 entre generales y almirantes que salen, y digamos que lo que pierde aquí es el país. Son 52 generales y almirantes de muy alto nivel con una experiencia de más de 30 años que sin lugar a dudas pues iban a afectar. Quienes llegan pues claro van a hacer lo mejor que pueden, pero sacar de la noche a la mañana 52 generales de verdad que es una cifra bastante grande y que es muy preocupante y rompe los esquemas tradicionales de lo que venía sucediendo con otros gobiernos. Profesor Rosanía. No, yo creo que 3 cosas fundamentales si el cambio se da. ¿Por qué? Primero, el tema de la corrupción dentro de las fuerzas militares. Y Gustavo Petro lo dijo en campaña. Le escuché alguna vez que dijo, más que un ministro de Defensa se necesita usar anticorrupción, porque la corrupción es tan grande que hay que hacer una modificación estructural. Entonces, venía con eso desde la campaña y lo cumple. Lo segundo, violaciones a los derechos humanos. Muchos de los que estaban implicados ahí están metidos en temas de la JEP, violaciones a los derechos humanos, historias del pasado con temas del paramilitarismo. Entonces, ahí también hay que hacer, digamos, un cambio total. Y lo tercero, que también es muy grave, muchos de los que estuvieron ahí también estuvieron en los casos sonados, digamos, de las carpetas donde se chuzaban a periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos. Entonces,
Petro está cumpliendo lo que dijo en la campaña, hay que barrer, hay que reorganizar la casa y también viene una segunda parte, y si quiero ahorita lo ampliamos, un tema de una reforma dentro de la doctrina de las fuerzas militares, porque hay que hacer unos cambios también que son importantes. Profesor, pero perdón, una pregunta antes ya que usted mete el tema tan fuerte de corrupción y de faltas a los derechos humanos, ¿usted está seguro que esos 52 tienen procesos por corrupción y por derechos humanos? O sea, ellos ya fueron investigados, tuvieron derecho a la defensa, tuvieron derecho al debido proceso y fueron vencidos en juicio. Porque es que sacar 52 y con ese argumento tan fuerte que usted da, dice uno, oiga, menos mal yo no caí ahí porque entonces a mí me van a tachar de corrupto. Esos 52 generales tienen familias, tienen papás, tienen y no pueden quedar estigmatizados como unos corruptos salvo que se les demuestre. Entonces en ese caso sí, pero decir que los 52 salieron por corrupción o por faltas contra los derechos humanos, yo creo que es muy delicado. Mira, dos cosas. Primero, el mismo Gustavo Petro le dijo, yo no trabajo en el gobierno ni nada, como se lo digo como analista. Él mismo salió a decir que en estos casos había muchas injusticias, fue lo primero que dijo. Dijo, seguramente aquí van a haber injusticias porque hay gente que ha sido muy correcta en su vida profesional y tiene, digamos, una hoja de vida intachable. Pero en la lógica, y eso se sabía, que iban a coger, y digamos para los televidentes, iban a tomar era a los generales reclutas, digamos, de abajo de la pirámide, y eso hace que todos los que están arriba tengan que salir. Lo mismo hizo Álvaro Uribe cuando llegó el general Naranjo, después de un gran escándalo dentro de la policía, por un tema también que estaban en el tema de paramilitarismo, etcétera, una investigación muy importante que sacó Ricardo Calderón en su momento en Semana. Entonces salen esos generales y llega finalmente Óscar Naranjo por ese tema. Entonces, para contestarle, almirante, dos cosas. Primero, obviamente hay gente muy valiosa, intachable, que no estamos estigmatizando a nadie, pero lo que sí es cierto es que aquí no se va a ver uno por uno, se está desanalizando un fenómeno que está pasando entre las fuerzas militares y que no se puede tapar con un dedo. No se puede decir que no hay corrupción, no se puede decir que no hay violaciones a los derechos humanos y no se puede decir que no ha habido perfilamientos. Entonces, o sea, para atacar un fenómeno de esa magnitud, pues se están tomando medidas macro, no se van a poner a ver caso por caso y uno por uno. Pero eso sería lo justo, digo yo. Para terminar la idea, perdón Camila, porque es que póngase usted en los zapatos de un general. Póngase, profesor, usted en los zapatos de un general que no es corrupto, toda la vida ha sido correcto, ha sido un defensor de los derechos humanos, ha hecho su trabajo bien y hoy en día está estigmatizado. O sea, tan grave como ese concepto de un momento dado que dijeron que es que todos los generales son corruptos. Yo por eso sí peleo y digo, este país es un país que está basado en una constitución y en unas leyes. Entonces, si a mí me vencen en juicio, agacho la cabeza, me voy para la cárcel y acepto todo lo que tengo que aceptar. Pero que la sociedad hoy en día, que estoy viendo ese programa y se quede con la idea de que es que los 52 eran corruptos y entonces que hay unos casos de injusticia. Lo único que no genera paz en el mundo es cuando hay injusticia. De resto, la justicia es la que hace que las relaciones entre la gente sean las apropiadas, que a cada uno le den lo que le toca. Pero yo sí defiendo a esos generales que salieron, que no tienen por qué ponerlos en la picota pública de que son corruptos, me parece que es injusto totalmente. Luis Eduardo. Bueno, yo creo que hemos presenciado un buen diálogo aquí entre Néstor y el almirante sobre un tema que evidentemente es tremendamente delicado. Pero lo que me parece a mí de esta situación es que hay unos grandes temas en las Fuerzas Armadas que hay que asumir y que hay que resolver, que a mi modo de ver, digámoslo, han sido postergados durante toda nuestra vida republicana. O sea, toda la evidencia lo que nos muestra es que tenemos unas Fuerzas Armadas con muchos problemas. O sea, yo creo que, si a mí me dijeran cuáles son los grandes problemas de las Fuerzas Armadas, no sé si más en el Ejército que en las otras instituciones, son dos temas que han sido mencionados en la mesa. Uno, corrupción. O sea, hay una situación que, digámoslo, uno puede decir que en todas las instituciones hay elementos de corrupción. Lo que pasa es que en este caso ha sido algo persistente, algo histórico, algo documentado. Como el almirante dice, bueno, tenemos pruebas, y uno dice, mire, tenemos un cartapacio de pruebas de corrupción en las Fuerzas Armadas. Y el otro problema que tenemos que asumir es que yo creo que también, fundamentalmente en el Ejército, creo yo, y lo dijo la Comisión de la Verdad, subsiste una idea del enemigo interno. O sea, que la idea de que en la sociedad colombiana hay enemigos a los cuales hay que perseguir, a los cuales hay que vigilar, monitorear,
Y eso está documentado, digamos, lo que eso. Entonces, aterrizando en el punto concreto, el cambio en la cúpula, aunque es discrecional del presidente, sí genera siempre, digámoslo, debate público, pero en esta ocasión, por el número de generales que han salido, hay un gran debate que yo creo que hay que alimentar en la sociedad colombiana. Me parece que lo que está en evidencia es que este gobierno, lo ha dicho y lo ha dicho el ministro de Defensa, viene a respaldar a las Fuerzas Armadas, viene a darles todo el apoyo, pero también viene a decirles que ante la corrupción y los delitos habrá una acción para que se conducten. Pero yo creo que la consideración del almirante Ordóñez es válida en el sentido de decir que se van todos estos 52 por los problemas de corrupción es meterlos a todos en una misma bolsa. ¿A eso se refiere el presidente Petro cuando dice ¿habrá injusticias? Bueno, yo creo que a mí me parece, por ejemplo, que la salida de los 20 generales de la policía para que suba una general a la subdirección es un tema bastante polémico. O sea, que ha generado bastante discusión de si eso era lo mejor o si él hubiera podido optar por nombrarla como inspectora general, que era el tercer cargo en la policía, que él podía hacerlo. Ese es un debate público, claro, es la general Jacqueline Navarro. porque yo creo que el presidente lo que quiso mandar es un mensaje de equidad, de participación de las mujeres, aunque ya teníamos una subdirectora mujer hace unos años, de pronto Néstor recuerda, en la policía. O sea, que no es la primera vez, o sea, que ya, bueno, es un buen mensaje, pero para mandar ese buen mensaje, 20 generales han salido de la institución. Almirante. Luis Eduardo, una pregunta, dígame, en su entender, ¿cuál es la corrupción dentro de la fuerza militar? Específicamente, ¿qué casos de corrupción? Mire, por ejemplo, los obispos del Chocó dijeron hace 4 meses que tenían evidencia y que denunciaban que altos mandos del ejército trabajaban con las mafias en el Chocó y eso lo hicieron público. Entonces, eso es un caso, digámoslo, y así uno podría mostrar... no, veamos varios, porque a mí me gustaría, de pronto en esta discusión y en pro de como mandarle un mensaje a la audiencia, poder ver eso, porque por ejemplo los obispos dijeron que denunciaron los nombres de los altos mandos, porque es que mire lo grave que es que los altos mandos, o sea, si yo quiero dañar a una institución simplemente salgo y digo que es que los altos mandos, pero ¿cuáles son los nombres y cuáles son las pruebas? Y yo aquí quiero hacer una cosa que es bien interesante, si hay una entidad que tiene control son las fuerzas militares, nosotros tenemos los temas de control interno que es por ley, pero también está el inspector, pero está también cada comandante y luego hay toda una cadena. Y luego viene el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y está la Fiscalía, o sea, los militares se atienen a todo. Cuando un militar comete una falta o una presunta falta, le abren un proceso disciplinario, que es interno o lo puede asumir la Procuraduría, un proceso administrativo que lo asume la Contraloría, y un proceso penal que lo asume o la justicia penal militar o la puede asumir pero en eso estamos, general. Usted pregunta por algunos casos, yo recuerdo algunos. Sí. Un general, por ejemplo, vinculado a Matamba, igual que un coronel. Hay otro coronel, por ejemplo, en la Brigada Séptima del Ejército, vinculado a la oficina de Envigado. Y hay muchísimos casos, lo que no quiere decir que sean todos. Es que eso es a lo que yo quisiera llegar. Yo le sumo todos esos casos que dice Camila, que es decir, yo no voy a decir que nuestras fuerzas militares son perfectas, esto es lo que la tierrita da, como dice el dicho. Entonces usted igual encuentra en la parte de médicos, hay médicos que sí, son corruptos, hay abogados que son corruptos, en fin, yo no voy a justificar eso ni lo voy a defender, pero hay un 99% de militares y policías que son gente prestante. Entonces yo digo, yo tengo que ser capaz de llegar a mi casa hoy en día como retirado y que mi hijo no me mire con recelo. Papá, ¿ustedes son mismos o los falsos positivos? No, aquí no vamos a tapar el sol con la mano. Aquí ha habido casos y ha habido problemas y de pronto son muy notorios porque es la fuerza pública. Y está bien, la fuerza pública debe ser impoluta, transparente y clara. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo con lo que no puedo compartir es la generalización. A mí cada que generalizan me aterra porque es que ese soldado que está en el monte poniendo el pecho y defendiendo a sus ciudadanos, no puede cargar con el estigma de que él es militar y por ser militar, como en otros países que ustedes saben, le echan el carro porque es militar. No, no puede ser. Esa es la única parte que yo les haría ver que hay que ser justos y al señor presidente también se lo digo. Ese discurso que lo cambien. O sea, que querían poner una mujer, tocó sacar 10 generales más. No es justo, porque en fuerzas militares la paridad de género se da por antigüedad. Las mujeres tienen toda la oportunidad
y simplemente si la mujer termina siendo más antigua que 50 hombres, es más antigua, eso no lo quita nadie. Pero sacar 10 generales, que tal vez es algo que usted decía, creo que podría ser, para poner una mujer, sí, es terrible. Le acabaron la carrera a 10 oficiales y ahora están estigmatizados por presunta corrupción o faltas contra los derechos humanos. Néstor. María Camila, lo que dice el almirante me recuerda cuando decían que eran unas manzanas podridas y eran una cosa aislada que no tenía nada que ver con los falsos positivos. Y gracias a la JEP se destapó esto y la JEP documenta que estos temas de falsos positivos no vienen desde el gobierno Uribe. Los primeros que citan en la investigación es de 1978, un fenómeno que ha sido durante el tiempo sistemático y demás. Entonces, yo creo que ¿cuál ha sido el problema? Casi que lo que se intenta es depurar las entidades del Estado y lo que decía el profesor Celies es verdad. No hay entidad pública que uno no destape una olla y no encuentre un tema de corrupción. Pero usted cree, se lo pregunto porque es la gran pregunta que hay detrás de esta gran purga. Yo creería que ese es un término que puede ajustarse a lo que ocurre con estos generales, 52 generales de todas las fuerzas. El caso de la policía yo creo que es de consideración por los roces, por las diferencias que hubo en el pasado con el presidente Gustavo Petro, con el mismo ministro de Defensa Iván Velázquez, pero detrás de esto, ¿usted qué cree que hay? ¿Hay la intención de reformar y de mandar un mensaje sobre la corrupción o querían de fondo lo que dice el almirante, poner una mujer que es la general Jacqueline Navarro con una posibilidad altísima de que sea la primera mujer directora de la policía? Yo creo que van a atacar un fenómeno. Es que, digamos, para atacar un fenómeno no nos podemos ir caso por caso y a la casa de cada uno a ver qué tan bueno o malo es. Hay un fenómeno de corrupción en una entidad del Estado que tiene más de 500.000 personas. O sea, es una entidad monumental y hay que atacar un fenómeno de fondo. Entonces lo que quieren hacer es, evidentemente lo que tú dices, María Camila, enviar un mensaje y empezar a construir, digamos, una nueva directriz en términos de lucha contra la corrupción, Iván Velázquez es experto, defensa de los derechos humanos. O sea, es que no estamos hablando del 2008, lo acabas de decir al inicio. Ya tuvimos un tema de falsos positivos ayer y antier con un tema que está ahora en investigación y que salió un general de la policía a decir que eran del Clan del Golfo y ya están los primeros indicios que eran chicos civiles. Entonces no es un tema del pasado, es un tema que está vigente. Y lo tercero, una reforma en los temas de inteligencia para que se hagan bien las cosas, que aquí nadie está diciendo ni que se acabe la fuerza militar en nada, sino que se depure todas esas cosas malas y que podamos tener, digamos, un Estado mejor y que garantice los derechos fundamentales de las personas. Profesor, pero usted que es de la academia y usted que nos conoce porque usted ha sido cercano a la fuerza militar, ¿usted sí cree que en esos 52 generales está todo el problema de corrupción? No, pero ahí está el mensaje. Pero para tener no, eso no es ningún mensaje. Qué pena. Mira, es que usted quiere llevar ese debate, miremos uno por uno y que demos fe de que cada uno de nosotros es una buena persona. Déjeme terminar la idea. A mí usted no me diga, usted que es profesor, que usted coge y raja los 5 primeros del curso y con eso le da un mensaje a todo el resto de alumnos de que tienen que estudiar. Qué pena. No. En este país existe la presunción de inocencia y esa es personal. Ahí no hay ningún mensaje. Porque de pronto hay un corrupto agazapado por ahí en un grado intermedio, atacado a la risa, echaron a mi general que hablaba de honradez y era el ejemplo de honradez, lo echaron, entonces yo ¿para qué me preocupo? Eso no es así. Si nosotros vamos a depurar fuerzas militares, vámonos en orden, vamos a aumentar la justicia y empecemos por una cosa bien interesante. Si uno quiere tener que las cosas funcionen, necesita una buena justicia. Ese es el peor problema que tiene este país, que no hay justicia. Y si lo lleva a la fuerza militar y la justicia penal militar, la debilitamos y la acabamos, y entonces envía los delitos militares que eran sancionados con mayor rigor, porque el juez conocía y sabía qué era lo que estaba pasando allá, entonces eso no existe. Entonces, si vamos a depurar a las fuerzas militares, pongamos unos controles fuertes, aumentemos y reforcemos la justicia. Y es que eso va a pasar, señor. No está diciendo nada que no vaya a pasar. Pero hagámoslo, pero no echemos 52 generales bajo el esquema que usted dice que para dar un mensaje. Qué pena, yo no doy un mensaje rajando a los 5 primeros del curso. No lo estoy Luis Eduardo. No, a ver, yo veo aquí 2 debates importantes. Uno, el debate sobre cómo el gobierno del presidente Petro inicia su gobierno y el tema de la fuerza pública y los temas de seguridad. Luego vamos a hablar más sobre esa disposición de que los mandos tienen responsabilidades frente a lo que pasa en su territorio como una cosa muy, digámoslo, muy clara que no había pasado antes. Esa idea de que los mandos militares y policiales tienen que responder por la seguridad en el territorio. Que esa es una de las primeras órdenes que les da. Si le parece, lo dejamos para más adelante. Para hablar puntualmente. Pero el tema es este nuevo gobierno y su relación con la fuerza pública
Y yo creo que lo que este gobierno sí va a hacer, que los otros han hecho, digámoslo, de manera tal vez más tímida quizás o más, digámoslo, vamos a ver si es posible arrancar la transformación del sector seguridad y defensa en los temas que se requieren, digámoslo. La idea de que este sector requiere transformaciones y que requiere cambios y que esos son temas muy importantes, sensibles y que no pueden ser postergados. O sea, que se han ido postergando. Yo creo que la fuerza pública ha avanzado en muchos temas en los últimos, del 91 para acá, para colocar un referente, los últimos 31 años. Pero aún así seguimos teniendo muchos temas delicados que trabajar. Que usted toca un punto que me parece interesante, es la relación del nuevo gobierno con la fuerza pública en general, con el ejército, con la policía. ¿Esto que está ocurriendo, este sacudón del tapete, es un buen comienzo? Bueno, yo no soy, digamos, no soy experto en el tema de como lo es el almirante Néstor, esa no es mi experticia, pero yo diría que por lo menos a nivel del ejército, tal vez hubo una revisión de las hojas de vida y hubo una decisión de quién debería asumir la comandancia del ejército, la comandancia de las Fuerzas Armadas, o sea que hubo unos mensajes que yo creo que donde mejor se leen es al interior de la institución. Y el almirante que conoce la institución sabe que todos estos movimientos donde mejor se leen, y Néstor que también es experto, donde mejor se leen es al interior de la institución. O sea que las personas que no fueron ascendidas al cargo es porque tienen alguna responsabilidad, tienen algún desempeño. O sea, a mí sí me parece que ahí hay una cosa, y es discrecional del presidente asumir esa decisión de decir, estas personas suben, estas personas salen de la institución. Es una cosa discrecional que ha sido histórica, no es un tema nuevo. Entonces yo creo que sí hay mensajes, y creo que los mensajes más importantes son para las mismas instituciones, o sea, para el ejército, la policía, o sea, quiénes subieron y quiénes no subieron. Significa que los que no subieron es porque tienen algún tipo de señalamiento administrativo, disciplinario, algún cuestionamiento. Eso es como cuando uno lo ascienden o no lo ascienden. O sea, a las personas las ascienden por méritos o no las ascienden por dificultades. Yo creo que en este caso los méritos fueron muy importantes porque estamos hablando de un nuevo gobierno que revisó con lupa esas hojas de vida y tomó esa decisión. Luis Eduardo, pero déjeme comentarle algo. Los ascensos, como usted bien lo dice, se revisan las hojas de vida y todo. Yo escribí hace unos días un artículo que no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo y hablaba un poquito de lo que son los ascensos militares, que en general, digamos que el común de las personas pues no lo conocen, pues es algo del fuero interno y todo esto. Ese ejercicio se hace, sí, a veces se cuela uno que otro. El ascenso para generales y almirantes es muy estricto, mucho más que el de cualquiera de los otros. Un oficial y un suboficial de la fuerza militar se evalúa cada año. Y se le evalúan todos los aspectos. Eso tiene 7, 8 indicadores y cada indicador tiene varios numerales y se le evalúa todo y luego los resultados operacionales, luego derechos humanos, y luego no puede tener investigaciones y si las tiene, pues entonces cómo salió de ahí. Digamos que el proceso se da. Lo que digamos ahorita pues es decisión del presidente y al final esta discusión digamos que no puede que más que ilustrar a la audiencia pues, digamos del pensamiento nuestro. ¿Sí? Como usted lo dice tiene toda la razón. Hay países como Chile que el presidente de la República por constitución solamente puede escoger de los 5 más antiguos. Entonces digamos que preservan ese bagaje y ese conocimiento de esa oficialidad que en este caso se cercenó muy grande, pero bueno, es decisión como usted lo dice del presidente. Yo solamente quisiera acotar ahí, para no alargarme mucho, que es que el problema de las regiones no es de los militares y de los policías, es del Estado colombiano y es del gobierno. Entonces, en este momento, y ya para terminar la idea, perdona Camila. Tranquilo, entonces, en este momento sale un Twitter que también me parece que el presidente dando órdenes por Twitter, tampoco, o sea, él es el comandante general de la fuerza, el comandante supremo de las fuerzas militares. Usted ha dicho en repetidas oportunidades, almirante, que se pierde la experiencia. Usted habla de la experiencia de los que se van, sí, de los que salieron en esta barrida, de los 52 generales. Es decir, los que llegan no están tan preparados para asumir la responsabilidad de comandar la policía, el ejército, la Fuerza Aérea. Claro, esa cúpula, ahorita que acaban de nombrar, ellos tienen la expertise, ellos tienen unos años y todo. Yo lo que quiero decir es que salimos de 52 funcionarios experimentados de la empresa que se llama Fuerzas Militares. Esa experiencia se perdió.
Estos señores llegaron y lo van a hacer bien. La policía queda con una falencia grande porque no queda ni un solo mayor general. El único es el director, que en diciembre asciende a general de 4 soles. Ese grupo se fue. Ahí había 35 años de experiencia de cada uno. Entonces, digamos que lo que me parece que de pronto esa relación empieza un poquito regular entre el presidente y sus fuerzas militares es por esas decisiones y luego la orden de Twitter. Eso no es nada distinto a lo que tienen que responder los comandantes militares, porque el problema de las matanzas en las regiones y de las muertes de líderes sociales que nadie las quiere, eso no es una tarea solamente militar y policial. ¿Dónde está el Estado? O sea, ¿dónde está la gran estrategia que este gobierno hace para proteger a los líderes sociales y proteger a esas matanzas que son por producto del narcotráfico? El control allá de la pelea entre el Clan del Golfo con el ELN, que se volvió narcotraficante, y las disidencias de las FARC, que también narcotrafican. Entonces uno va a mirar y es por preservar las rutas, por preservar el negocio, entonces se volvió un tema de poder y plata. Entonces esa estrategia no solo con fuerzas militares y a sabiendas que se va a negociar. Entonces, ¿usted quiere ser el último militar que muere antes de la negociación controlando a estas bandas? Fíjese de los mensajes tan encontrados y tan difíciles. Digamos, para concluir mi idea es, el problema de las regiones es un problema de Estado, de gobierno. Esto hay que hacer una gran estrategia, el señor presidente, con sus ministros y con la fuerza pública. Y entonces atacamos el problema desde todos los puntos de vista, pero no solo militar. Yo quedé aterrado con que ahora otra vez va a volverse un problema militar y policial. No puede ser. Néstor. No puede ser. Dos cosas, creo. Bueno, primero estamos de acuerdo con el almirante y esto está sobrediagnosticado, que esto no solo es un problema militar y policial. De ahí nacieron los PDE, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que era llevemos al Estado a las zonas más conflictivas, y eso fue lo que se intentó hacer. El gobierno Duque no lo hizo y se terminaron, parece, robando 500.000 millones de los programas OCAD-Paz. Entonces, hay que hacerlo, está sobrediagnosticado y todo el mundo sabe que esto no se soluciona solo con un tema militar y policial, tiene que llegar la infraestructura, la educación, la salud, sobre todo los portafolios de economía ilegal. ¿Por qué no llega? Porque los políticos se roban la plata. Entonces, por eso es que nunca puede llegar el Estado a esa zona. Sobrediagnosticado está y todos estamos, yo creo que en la mesa, de acuerdo. Ahora, lo segundo que yo, digamos, reparo sobre lo que dice el almirante es, el almirante lo dice desde el punto de vista del deber ser. O sea, si yo cojo la Constitución, veo que en Colombia la salud debe estar garantizada, el trabajo, la paz es un derecho, etcétera, etcétera. Pero si yo traslado eso a la realidad, y ahí no lo digo como académico, sino como periodista, que viajo a las zonas, cubro los conflictos, pues la realidad del país es otra. O sea, el Clan del Golfo tiene controlado el norte del país, paró este país 4 días, más de 170 municipios manejados por el Clan del Golfo, y el Estado no pudo controlarlos. Entonces, esa es la realidad, o sea, vuelve y juega. Una cosa es el deber ser y otra es el ser. Eso es para decir, el almirante dice, hay unos filtros, hay una institucionalidad, hay una cantidad de cosas, pero cuando uno va a ver la realidad, pues es otra cosa. Tuvimos un comandante de las fuerzas militares investigado por estar al servicio del Clan del Golfo. O sea, de ese nivel tenemos problemas. Entonces, por eso es que hay que llegar a intentar solucionar un fenómeno y no cogerlo nada personal, porque yo creo que ese es el gran otro problema, que asumen que el que critica entonces está en contra de las fuerzas militares y se volvieron intocables. Entonces, si uno no les dice héroes, es el enemigo, es que es una entidad pública del Estado, o sea, es como, y prestan un servicio público. Entonces, lo que uno quiere es que haya unas entidades públicas de todo el orden nacional que funcionen y que garanticen los derechos de las personas. Pero no es un tema personal de, digamos, porque volvemos a la narrativa uribista, entonces de que es guerrillero de las FARC y no sé qué y tal, y el problema sigue vivo y el cáncer sigue vivo. Pero una pregunta, ese comandante general que usted nombra, ¿siquiera está con pliego de acusaciones? Ni siquiera. Realmente está en la JEP, tienen todas las investigaciones en la JEP. Perdón, que uno vaya a la JEP, uno no es culpable por ir a la JEP, uno va ante el juez para que tenga su defensa y uno puede salir culpable al final o inocente. Que lo cite la JEP, fíjese el paradigma que se crea. Mira, es que usted está planteando un tema como aséptico de que no pasa nada nunca ha pasado nada. Almirante, le tengo que recordar 6.402 jóvenes dados como inocentes y asesinados. Y pasó hace 2 días nuevamente. Profesor, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Si alguien es crítico dicen que son 6.000, dicen que pueden ser menos, no importa, póngale. O más. Yo no estoy defendiendo eso y olvídese, yo jamás justificaré un asesinato de esos. Por eso allá en la JEP hoy en día
salen y están confesando algo. Almirante, pero usted quiere que haya solución dentro de la fuerza pública frente a los temas de corrupción y de derechos humanos. Pero déjenme hablar, porque si no me deja hablar, pues no va a entender mis posiciones. Yo lo que le quiero decir es, mire, ningún militar serio, que es el 99%, ningún militar serio de este país va a justificar los falsos positivos. Por favor, no ponga eso en mi boca porque no lo he dicho. Segundo, si a mí no me han vencido en juicio, yo no soy culpable. Ese comandante general que usted dice, que yo también sé quién es, ni siquiera le han abierto pliego de cargos. O sea, ¿dónde es la justicia? Pero además va a terminar. Bueno. O sea, ¿la justicia para quién es en este país? Acabo de ver que nombraron unos embajadores que tienen investigaciones penales muy delicadas. Entonces pregunto yo, ahí sí, porque por el otro lado es que si está investigado, a usted lo puede investigar cualquiera, y es más, por eso le quiero decir algo y a Luis Eduardo, si usted en la región, en la zona, el comandante narcotraficante, llámese ELN o el que quiera, quiere perjudicar a un militar, simplemente lo acusa y lo involucra. Y por tercera persona le hace abrir un proceso. Déjelo que se defienda, porque es que la manera más fácil de ganarle a las fuerzas públicas sería eso, implicándolos en procesos, y entonces como simplemente por estar investigado e ir a la JEP, usted ya es culpable, no puede ser. Yo solamente le pido, mire, mano dura con los que están vencidos en juicio y que se van a la cárcel. Entre otras, la JEP terminó siendo un escampadero, porque había personas que tenían ya penas en la justicia ordinaria hasta por 50 y 60 años, llámese guerrilleros o llámese algunos militares. Y ellos se acogieron a la JEP, volvieron a reabrirle los procesos y hoy en día, después de que confiesen, máximo 8 años de penas alternativas. Entonces, si miramos, a los militares no lo han tratado en este país nunca con mano blanda. Pues antes era la justicia ordinaria y las penas iban de 50 y 60 años. Entonces el tema de que la JEP fue la que descubrió, no, esto ya venía procesado, en las cárceles había, no sé, 4.000, 5.000 militares. Gracias a la JEP hemos conocido todos estos horrores de la JEP. Está bien, pero la justicia ordinaria había cometido, no los tenía en la cárcel y no les había cometido, ya no había pena en firme y había sido vencido en juicios. Y estoy hablando tanto de guerrilleros como militares. Sí, sí, sí. Hoy en día la JEP, digamos que está haciendo más, ¿cómo lo llamaríamos? Más propaganda de lo que sucedió ahí. Pero las penas van a ser irrisorias comparado con lo que la justicia ordinaria, la justicia penal militar había fallado y estaban pagando en la cárcel tanto guerrilleros como militares. Hay nueva cúpula, 52 que se van, otros que ya estaban y que asumen el poder en las fuerzas, en distintas fuerzas en el país. A propósito de este tema, no hubo transmisión de mando y reconocimiento de las tropas. Por alguna u otra razón, el presidente Petro no asistió al evento para dar inicio a la transición en las fuerzas militares. El mensaje es claro, que el éxito no se escribe en números de muertes. Eso es lo que dice el presidente Gustavo Petro con una orden que le da a policías y militares en general, la fuerza pública en Colombia. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. La concepción de la seguridad humana hace que aquí el éxito no estribe en el número de muertos, sino que el éxito estribe en que disminuyan sustancialmente los muertos y las masacres y aumente sustancialmente las libertades y los derechos de las personas. Y esto viene acompañado, Luis Eduardo, de un trino también donde dice para no afectar sus hojas de vida, hablándole a los nuevos mandos militares y policiales de las masacres y en general del asesinato de líderes sociales. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo lo está interpretando usted? Bueno, yo creo que, digámoslo, los desafíos no son pequeños, digámoslo, pero hay que asumirlos. O sea, lo que es evidente es que, digámoslo, tanto el Estado en toda su complejidad como la sociedad colombiana tiene que asumir la defensa de la vida de manera radical y de manera firme y parar este desangre. Eso, y yo coincido con el almirante, no es una tarea solamente de los militares y de la fuerza pública y de la policía, es una tarea de todos, de toda la sociedad, de todo el Estado en su complejidad. Pero también diciendo esto, hay que decir que las instituciones de seguridad y defensa tienen responsabilidades de primerísimo orden en esa protección de la vida. Entonces me parece que el desafío está en que se logre construir una política que realmente atienda estos fenómenos. Yo creo que aquí hay como dos grandes temas en el territorio. Uno, el narcotráfico.
O sea, si nosotros no somos capaces de tener una política frente al narcotráfico que de verdad, digámoslo, asuma ese enorme desafío dentro de una política internacional prohibicionista que no nos deja mucho espacio, pero que aún así tenemos que asumir como qué podemos hacer como país frente a ese tema. O sea, los que sufrimos ese tema hace 50 años somos nosotros, los colombianos, las colombianas, los que hemos puesto la sangre de miles de personas. Pero fíjese que sobre este punto, Luis Eduardo, el presidente Petro lo dijo incluso en una reunión con gobernadores, la inteligencia del país no se va a utilizar sino para perseguir la corrupción. En el caso de la policía, fíjese usted que de los grandes sacrificados son los hombres de inteligencia, el general Fernando Murillo, el general Mujica, el mismo director de la policía. ¿Cómo se previene una masacre? Bueno, ahí voy a mis dos temas. Yo creo que los dos grandes procesos que generan violencia organizada, porque estamos hablando de la violencia organizada, no estamos hablando de la violencia cotidiana o de la delincuencia común, sino de la gente que hace violencia de manera organizada para controlar ¿qué? Fundamentalmente el territorio y los intereses en el territorio, que son fundamentalmente narcotráfico y minería, contrabando, o sea, como los grandes temas de las rentas ilegales. Entonces, si no hay una política para enfrentar eso, o sea, si no hay una política para enfrentar narcotráfico y una política para enfrentar el tema de las rentas ilegales, llámese minería o contrabando o lo que sea, madera, lo que sea, que circula en un territorio, pues no vamos realmente a poner la cara frente a ese tema de la violencia contra líderes, que es el que estamos hablando. Y ahí no es un tema de fuerza pública exclusivamente, pero sí hay responsabilidad de la fuerza pública. O sea, la fuerza pública tiene que aprestarse a trabajar de la mano con el gobierno y de la sociedad local para la protección. O sea, ese es el reto de los primeros 100 días, o sea, que se vea una política de protección de líderes que, por supuesto, es una demanda. Y hay propuestas importantes ahí del mundo de los derechos humanos, del mundo que ha trabajado esto y que vamos a ver en estos primeros 100 días cómo se pone en marcha. Almirante. Yo coincido totalmente con Luis Eduardo en esos generadores de violencias. Me refiero al narcotráfico y las economías ilegales. Tiene usted toda la razón, o sea, comparto totalmente ese pensamiento. Si usted mira un caso particular, en toda Sudamérica hubo subversión hace muchos años. En el único país donde no se acabó fue en Colombia. ¿Y por qué? Porque entró ese componente del narcotráfico y cuando estos grupos se volvieron narcoterroristas, se envalentonaron, se fortalecieron y tuvieron tanto dinero que pudieron hacer pues lo que hoy en día tienen y siguen todavía haciendo. Si usted mira ¿cuál sería el trabajo a hacer? Hay que atacar el narcotráfico de manera efectiva. El presidente Petro ha hablado de legalizarlo, podría ser. Yo en eso pues pienso que tal vez la dificultad sea internacional. Dígale uno a Rusia que el narcotráfico se va a legalizar, o dígaselo a China, donde creo que hasta pena de muerte hay por eso, y luego dígaselo a Europa y a Estados Unidos. Pero ese sí es el factor que cambia la dinámica de lo que sucede en Colombia, pues sí es el narcotráfico. Y cuando usted pone a mirar, cuando hacemos el proceso de paz con las FARC que daban una orden y se cumplía o se cumplía, entonces hay unas disidencias, que ojalá esto sirva de enseñanza con el ELN. No puede haber disidencias, o sea, o todo el ELN negocia o no hagan negociación. Pero ¿cómo va a ser posible que negociamos y que haya una disidencia absolutamente fuerte, armada, llena de dinero y narcotraficando? Y entonces ahí está. Y luego el negociador principal de las FARC viene y no le gusta estar en la vida civilizada democrática y entonces él se va otra vez a la segunda Marquetalia a seguir narcotraficando y a tener el poder. Pero usted comparte el esquema de los mandos militares es los que van a recibir ahora todo el peso de las masacres, es decir, esto no es una corresponsabilidad, no es como lo decía Petro antes, que era el gobierno el responsable de las masacres, que era un gobierno que no se preocupaba por proteger la vida. Yo, Camila, aquí le pondría un ejemplo. Fíjense que el presidente prácticamente ahí como que se descargó y le dejó esa responsabilidad a los mandos militares cuando él es el comandante supremo. O sea, yo vuelvo, insisto, a dar una gran estrategia que tiene que ver con esto, donde entre todo el Estado y todo el gobierno a trabajar. ¿Qué tal que ahorita entonces los comandantes de fuerza hagan lo mismo? Entonces sacan también un Twitter y le dicen a los de las regiones, bueno, ustedes vienen, allá me responden o el folio de vida. Y entonces luego el otro hace lo propio. Entonces hay 5 niveles en el escritorio, mirando qué pasa y el nivel más bajo allá viendo a ver si evita las masacres. Yo creo que esto es una gran estrategia del Estado y es urgente. Esas vidas nos duelen a todos. Uno no entiende una masacre donde mujeres, niños, esto no respeta a nadie. Entonces las masacres, y son entre los grupos armados.
por el poder y por el control de las rutas y del territorio. Esto es una gran estrategia. Dejárselo solo a las fuerzas militares, de verdad que no, y a la policía, de verdad que no tiene sentido. Eso no va a funcionar. ¿Qué va a funcionar? Es imposible que funcione. Néstor. Dos cosas, y escucho al almirante diciendo que no puede haber más disidencias y que negocie todo el ELN o no negocie. Reitero mi posición con todo respeto, almirante, que usted ve la vida desde la teoría. O sea, eso no funciona así allá. O sea, vamos, de pronto porque usted está dentro de una unidad militar la veía diferente. Pero cuando uno está allá como periodista y se mete, uno entiende cómo funcionan. Estamos de acuerdo los tres en qué sentido. Bien del narcotráfico. Y un muchacho de esos no está pensando en hacer un proyecto productivo ni salir a estudiar ni nada. Esos muchachos están pensando en plata. Y en plata porque manejan mucha plata. O sea, un muchacho de 22 años que tuve la oportunidad de entrevistar manejaba más de 1.000 millones mensuales. O sea, un muchacho, o sea, yo le decía, ningún profesional en Bogotá, por más importante que sea en una empresa, nunca ganaría y manejaría lo que ustedes manejan. Entonces, eso es para decirle que obviamente va a pasar con las FARC, con el ELN, lo que pasó con las FARC. Se van a partir, van a haber disidencias, y eso no quiere decir que no haya que hacer un proceso con el ELN. Hay que hacerlo porque estamos de acuerdo en que hay una transición, estamos dejando atrás una guerra política ideológica de una izquierda armada de guerrillas versus una derecha armada paramilitares, y estamos abriendo lo que en la teoría de la guerra se conocen como portafolios de economía ilegal. Lo que vamos a tener aquí son grupos que se pelean todas las rentas ilegales. Ejemplo, caso Medellín, ya ni siquiera solo son ilegales o la olla o el narcotráfico, ya hoy tienen rentas legales también que, digamos, los fortalecen aún más. Pero entonces esto es para decir, María Camila, que evidentemente y la causa raíz del problema es el tema del narcotráfico, y hasta que eso no se vaya a solucionar de fondo, vamos a tener nuevos grupos, van a seguir nuevas masacres. Claro, pero la palabra del presidente Petro es neutralizar al máximo estas masacres, es decir, prevenirlas. Para aterrizarlo un poquito más, ¿son prevenibles sin inteligencia o con una inteligencia, si usted lo quiere ver de esa manera, no tan robusta? Al contrario, lo que más hay que meterle músculo es a la inteligencia. En todo, en la seguridad ciudadana, en las fuerzas militares, en la soberanía de las fronteras, es lo máximo. Ejemplo, uno chiquito, nuestra versión de seguridad en Bogotá es poner 2 policías en una moto a dar vueltas, y eso creemos que es seguridad. Seguridad es crear realmente una estrategia de inteligencia, más cámaras de reconocimiento facial, más investigación criminal. O sea, la base hoy de todas las entidades en materia de seguridad es la inteligencia. Entonces, evidentemente lo que hay que fortalecer y lo que hay que profundizar es la inteligencia. Ahora, el trino va por otro lado. El trino va en que no se puede usar la inteligencia para ir a perfilar a los líderes de la oposición y todo lo que sabemos, las historias que conocemos. Ejemplo, las carpetas de inteligencia del ejército que denunció en su momento la revista Semana, y Ricardo Calderón sacó la investigación, etc. Entonces, la situación, el trino va para eso. Pero hablando de temas de seguridad, necesitamos es fortalecer la inteligencia de la fuerza pública. Profesor, una pregunta, si me perdonas, Camila, una pregunta. ¿Ha habido congresistas involucrados con paramilitarismo? Muchos, todos. ¿Y con narcotráfico? Sí, sí, sí. ¿Y ha habido líderes sociales metidos con tráfico de drogas? Sí, claro. ¿Y ha habido alcaldes involucrados con los mal llamados paramilitares? Entonces, la pregunta mía viene a lo siguiente: ¿cómo hace la inteligencia si por el camino de estar investigando van apareciendo esas personas que usted dice que no se vieron perfilar? Pero la pregunta, ¿por qué? Ahí sí como usted me decía antes con los generales, por alguna cosa los sacaron. Pregunto yo, ¿por alguna cosa los perfilaron? ¿A los periodistas? La inteligencia, hay periodistas involucrados con narcotráfico. Bueno. ¿Sí o no? No voy a decir que todos, porque yo sí quiero ser muy cuidadoso, pero ha habido periodistas involucrados con narcotráfico, periodistas involucrados con subversión. Entonces, yo le quiero hacer ver eso para que usted lo analice, y ¿por qué los perfilaron? No sé, o por qué se supo que estaban perfilados. Yo estoy seguro que yo estoy perfilado, lo tengo claro. Es más, uno perfila sin querer. Yo antes de venir a esta reunión de hoy, me puse a averiguar quién era Luis Eduardo porque no lo conocía. Entonces yo en internet entonces supe que escribía. Lo que estamos hablando, pero vamos, un perfilamiento que hicieron desde lo que se viene históricamente desde el DAS en contra, y que se convirtió en una policía política. O sea, que le perfilan a usted el hijo. Pero eso es de hace 2 gobiernos, y eso se acabó el darlo. Le dicen, mire, yo quiero,
hacerles ver una cosa. Este país en medio de todo... Eso pasó ahorita en el gobierno Duque, ¿no? Lo que estamos hablando. Perfilados, denuncian la revista Semana. No, el DAS, usted me dijo No, exacto, DAS. pero le digo, desde el DAS, pero se lo digo. Pero, el gobierno digamos, Duque lo que hizo fue sí. tapar eso y nunca dieron un resultado. No, pero, con periodistas, sí. líderes de la oposición. Es que Petro lo hizo porque él lo chuzaron toda la vida. Pero déjeme llegar a lo que le quería decir. El tema, o sea, la inteligencia en este país no es una rueda suelta y ustedes lo saben. La inteligencia, el trabajo que hizo en la seguridad democrática, ustedes lo tienen clarísimo. Y el logro mayor de la seguridad democrática, que ahorita se va a romper porque la policía se va para otro ministerio. Yo solamente quiero saber cuando haya una matanza, cómo van a estar los dos ministros diciéndole el uno al otro, usted era el responsable, usted era el de la policía, no, usted era por el ejército. Eso lo quiero ver. Y quiero ver cómo se van a comunicar la fuerza militar y la policía con dos cabezas diferentes, dos políticas y dos directrices, dos conductores políticos totalmente distintos. Pero digamos que a eso no quería llegar, sino al fondo que quiero llegar es, la inteligencia es bien importante como usted lo dice. Y en la seguridad democrática los resultados que se dieron, que este país se pacificó y por eso logramos una negociación con las FARC, fue porque hubo un trabajo conjunto de las cuatro fuerzas y las inteligencias se conversaban. Hay una ley de inteligencia, hay todos los procesos controlados. ¿Que puede haber un corrupto? Sí. ¿Que puede haber alguien de inteligencia que no funcione? Está bien. Pero este país al final va destapando escándalo por escándalo. Por eso hay congresistas presos, por eso hay alcaldes presos, por eso hay gobernadores presos y hay presidentes investigados. Y militares también. ¿Quién destapa esas investigaciones? La justicia. La prensa. La prensa que ha sido perseguida y chuzada. Excelente, me parece. Y es más, estoy totalmente de acuerdo con usted, por eso estoy aquí sentado. Porque la prensa es parte fundamental del Estado. Ojalá en Colombia siempre sea libre y respetada y no como otros países vecinos donde la prensa la acabaron, ahí sí de verdad. Una chiquita, de lo que dice el almirante, para que la gente lo vea. Está en el Instagram de la FLIP, los datos de la persecución a los periodistas en el gobierno Duque. A hoy, 753 periodistas están amenazados de muerte. 21.000 horas, y este dato es muy relevante, yo no lo digo, lo dice la FLIP, que hizo una investigación. 21.000 horas de ciberpatrullajes por parte de la policía a quienes eran líderes, digamos, de la oposición del gobierno. Una investigación muy completa está en la FLIP. Luis Eduardo. Sí, no, yo lo que resalto de ese intercambio es que este gobierno tiene el desafío de desarrollar una política de seguridad y de construcción de paz realmente que vaya a la raíz de los temas. O sea, yo creo que el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han ganado con una oferta de construcción de paz, de cierre de todas las violencias organizadas, de que esa política de paz total, que significa que no tengamos violencias organizadas al final del cuatrenio, yo diría, bueno, esa es la meta, 100% de violencias organizadas fuera de Colombia. Vamos a ver si este gobierno lo logra, porque ningún gobierno en los últimos 60 años lo ha logrado. O sea, hemos tenido una persistencia de violencia organizada, llámense guerrillas, que no queda sino una, llámense mafias que han crecido pues de manera importante y que se han mantenido. Entonces yo creo que el gran reto de este gobierno es realmente desarrollar una política de derechos humanos, de construcción de paz, de desarrollo, porque es que esas cosas no van separadas. O sea, los derechos humanos, la seguridad, la construcción de paz, en últimas se expresa en territorios y en comunidades. Y ahí es donde hay que lograr que esto funcione. Y el desafío no es pequeño y es un desafío enorme, pero que este gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante. ¿Cómo entra el narcotráfico ahí en eso que usted acaba de decir? Yo creo que si alguien quiere la paz en este país, somos los militares y los policías. Al fin y al cabo, ¿quién va a poner el pecho en las regiones? Uno puede ser un policía o un militar como en Chile, por poner un ejemplo, o Argentina, donde ellos están listos para la disuasión, para cuando pase algo, una tragedia natural o cuando el vecino invada o se pase la frontera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién más que los militares y los policías vamos a querer la paz si somos los que ponemos el pecho? Pero yo sí insisto en que el propósito es absolutamente loable, pero ¿cómo entra el narcotráfico en este tema de paz? ¿Va a haber paz en Colombia mientras haya narcotráfico? Esa es como la gran pregunta y cómo se va a solucionar. Yo creo que no. El gran reto del gobierno es la paz total y para la fuerza pública, por supuesto, hacerle frente a esos grupos irregulares. Mientras estamos teniendo esta conversación, el tema parece no terminar en las regiones. A continuación, en las imágenes que van a ver es de un patrullaje de la disidencia de las FARC en pleno centro poblado de Santo Domingo, en Tame, en el departamento de Arauca, donde no solamente está el ELN, sino la disidencia de las FARC. Hubo combates, allí hay hombres fuertemente armados, hacen el patrullaje en una vía nacional. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ya en los minutos finales. Profesor Rosanía, ¿usted cómo cree que va a terminar esto? Con muchos mensajes, con mucha simbología alrededor de la relación del presidente Gustavo Petro y las fuerzas militares, la fuerza pública en general, la policía. Yo creo que obviamente hay una tensión. Acabamos de ver que el presidente Petro hoy no asistió al evento que había en la escuela militar. Genera mucha más tensión, evidentemente. Pero bueno, lo cierto es que finalmente todos queremos hablar para el mismo lado. Queremos un país más seguro, menos violencia. En los últimos 3 años reportado por Naciones Unidas más de 90 masacres al año. O sea, seguimos en un baño de sangre y lo que pretendemos todos es que la seguridad mejore, que el tema de los derechos humanos mejore. Entonces va a ser una relación tensa, nadie dijo que no, pero yo creo que se va a ir, digamos, enfilando a medida que los retos los empiecen ya a trabajar como un equipo. Finalmente va a ser el equipo del gobierno y finalmente pues las fuerzas militares son las fuerzas del país y todos estamos alrededor de las fuerzas militares. Entonces yo creo que eso al principio va a ser tenso, pero después se va a ir enrutando. Luis Eduardo. No, yo creo que este cuatrenio vamos a ver una acción de gobierno que va a apuntar hacia la construcción de paz, hacia la inclusión de regiones que tienen unos niveles de violencia enormes y al gran desafío de reforma de las Fuerzas Armadas y el sector seguridad. Yo creo que hay que insistir en que las Fuerzas Armadas en Colombia deben ser un pilar de la democracia y para eso tienen que jugar digámoslo, dentro del marco de la democracia, lo cual hasta el momento nos muestra muchas irregularidades. O sea, toda la evidencia, como se ha mostrado aquí en la mesa, es que tenemos muchos temas de corrupción, muchos temas de permanencia de la Guerra Fría en las instituciones y todo eso hay que superarlo. Y este gobierno creo que tiene el propósito de avanzar hacia unas fuerzas institucionales y democráticas. Almirante Ordóñez. Yo creo que la meta de todo Colombia, lo que todos estamos esperando es que este país sea un país mejor. Y un país mejor es un país en paz. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo veo retos muy grandes con el narcotráfico, veo también retos muy grandes que el presidente ya tiene que digamos, ponerse a la cabeza de todo el equipo. Y el equipo no son solo militares, esa es una parte del equipo. Pero al frente de todo el equipo y hacer la gran estrategia de país para ese fin que queremos. Y creo que tiene que comunicarse más con las fuerzas. Ese detalle de hoy, ¿qué piensa el soldado que se quedó en la ceremonia esperando que llegara el presidente? ¿Qué piensa el cabo, el sargento? El gobierno tiene que entender que esos militares no van al área porque quieran. Nadie va al área a que de pronto me maten y uno va a gusto. Uno va porque le logran, es el gran valor de un general y de un almirante. Ese general y ese almirante le logra a esos hombres y mujeres inculcar el amor por el país, para que esos hombres y mujeres vayan a poner el pecho dejando a su familia, dejando todo y con la posibilidad de no regresar. Eso necesita motivación y el señor presidente tiene que ponerse a la cabeza y motivar ese equipo, porque si no va a tener unas fuerzas militares que les va a dar miedo ir a las regiones, que no van a querer ir. Entonces hay que motivarlas y a la cabeza al presidente, y él tiene que darle su justo lugar a esa fuerza pública, como le da a los ministerios, como le da a la parte social, como le da a la parte económica, como a todo tiene que ser muy integral. La invitación es a esa, que hagamos equipo, porque si no el país no sale adelante. Aquí la violencia es muy, pero muy grande, todos lo sabemos. Y hay muchos mensajes alrededor de lo que está haciendo estos primeros días del presidente Gustavo Petro en el poder. Les decíamos, se canceló la transmisión de mando, es uno de los hechos sin precedentes. Nunca realmente en la historia de las fuerzas militares había ocurrido algo similar. Es el acto más importante del Ministerio de Defensa en el que debía estar el presidente Petro como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros el almirante Luis Alberto Ordóñez, Luis Eduardo Celis, que es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, y el profesor Néstor Rosanía. Los tres, un gusto tenerlos esta noche acá en la mesa de Zona Franca. Llegamos al final, como siempre, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.